Buenos días, familia. Lee, oye y siembra la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Génesis el capítulo 11, donde nos quedamos ayer. La Torre de Babel. En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillo y a cortarlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por la tierra, por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre, y que los hombres estaban construyendo, y pensó en ellos: son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo, y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la torre. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Los descendientes de Sem. Estos fueron los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfad. Después de este, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Selah. Después de esto, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Selah tenía 30 años cuando nació su hijo Eber. Después de esto, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg. Después de esto, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reu. Después de esto, Peleg vivió 209 años más y tuvo hijos e hijas. Reu tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después de esto, Serug vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando nació su hijo Nahor. Después de esto, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando nació su hijo Serach. Después de esto, Nahor vivió 119 años más y tuvo hijos e hijas. Terah tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Nacor y Harán.
Los descendientes de Terat, estos son los descendientes de Terat, que fue el padre de Abraham. Nacor, Arán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldeos. Antes de su padre, Terat murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai y Nacor se casó con Milca, que eran hija de Arán y hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Terat salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí y Terat murió en Harán a la edad de 205 años. A la edad de 205 años murió Terat. Gloria al Señor. La diversificación de las lenguas y la dispersión de los pueblos se presentan en este relato desde otro punto de vista. Ya no se trata, como en el capítulo anterior, de algo decidido por Dios, sino de un castigo impuesto al orgullo de los hombres. Sinar es el nombre bíblico de la vasta llanura comprendida entre los ríos Éufrates y Tigris, designada con el nombre de Mesopotamia, localizada este episodio en Babilonia, la ciudad más renombrada de aquella región. El ladrillo y el asfalto o betún eran los materiales de construcción típico de Mesopotamia, donde no había piedra para construir, como sí había en Palestina. Las ciudades de Mesopotamia tenían un templo con una torre escalonada, a la que se le daba el nombre de Zigurat. Estas torres estaban construidas en forma de pirámides y su parte más alta era considerada como el lazo de unión entre el cielo y la tierra. Zigurat de Babilonia, que tenía 90 metros de lado y más de 90 de alto. Contaba de 7 cuerpos a niveles superpuestos. En el presente relato, esta torre no aparece como un templo o un símbolo religioso, es más bien la expresión de la soberbia humana que se propone construir una civilización para la gloria del hombre, sin tener en cuenta a Dios. Dijeron que llegue hasta el cielo. Expresión característica de un proyecto desmesurado que pretende traspasar los límites. Babel, es decir, Babilonia, la tradición babilónica atribuye al nombre de esta ciudad el significado de puerta de Dios a puerta de los dioses. El relato bíblico, no sin ironía, la asocia en cambio con el verbo hebreo balal, que significa confundir, con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Comienza la reunificación de la humanidad dispersa en Babel. Aquí y en los capítulos 27-32 se van eliminando de la genealogía las ramas
laterales para dirigir la atención hacia los pueblos semitas y más concretamente hacia el linaje de Abraham, elegido por Dios para bendecir todas las familias del mundo. Se trata muy probablemente de una de las ciudades más antiguas del sur de Mesopotamia, cerca de la desembocadura del Éufrates, en el Golfo Pérsico. En la Biblia se le llama Ur de los Caldeos, porque varios siglos después de Abraham, entre los años 600 y 539 antes de Cristo, estuvo bajo el dominio de los caldeos, pueblo semita que hablaba un dialecto arameo. La luna era el principal dios de la ciudad. La luna era el principal dios de la ciudad. Harán, ciudad de la Alta Mesopotamia, donde lo mismo que en Ur se rendía culto al dios de la luna. En esta región se encontraban algunas tribus arameas emparentada con Abraham. La familia de Taré emprende una migración que va a cubrir toda la región conocida con el nombre de media luna fértil, desde Ur de los Caldeos hasta el Negev y Egipto, pasando por Harán en la Alta Mesopotamia. El texto bíblico no dice por qué Taré decidió abandonar la ciudad de Ur, ni por qué se detuvo Harán a abandonar la ciudad de Ur, ni por qué se detuvo en Harán. La partida de Abraham, por el contrario, está determinada por una expresa orden del Señor. El Señor le dijo a Abraham que saliera. Dios te bendiga. Continuamos leyendo la palabra del Señor, porque ella es viva, es eficaz y cortante como espada de doble filo, y porque las señales de la venida de Cristo están a la puerta. Querido amigo, el hombre está confundido. El ser humano vive de pleito, de guerra en guerra, y el pueblo de Israel está bien organizadito.